A esta hora de la tarde, la Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna, y el Ministerio Cristiano Alto y Sublime presentan su programa Gracia y Verdad. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. La Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad, hoy, abril 29 de 2017. Les damos a ustedes esa cordial bienvenida. Le voy a pedir al pastor Alexander Mercado que nos inicie en oración. Pastorales. Con todo el gusto. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias en esta preciosa tarde por la multitud de tus misericordias sobre nuestra vida, por tu bondad, porque eres tú quien nos amas y nos sostienes. Suplicamos, Señor amado, que todo lo que digamos, cada uno de los que estamos acá, sea para tu gloria y honra, para la alabanza de tu nombre, para la instrucción de tu pueblo y para el llamado de aquellos que tú has decidido llamar por gracia y verdad tuya, Señor. Danos a beber de tu Espíritu y dirígenos, lo suplicamos en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bueno, y me voy a permitir leer para ustedes el versículo de Mateo capítulo 6 del 16 al 18, que es el tema a tratar en el programa en el día de hoy, Jesús y el ayuno. Y dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, y damos en esta hora de la tarde esta bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar en la sintonía de su programa Gracia y Verdad. Y también, pues, aquí a los pastores que nos acompañan aquí en el estudio de la emisora, el pastor Alexander Mercado, bienvenido. Muchísimas gracias, hermana Evo. La verdad que me gozo de tenerlo nuevamente aquí. Le decía, nos tenía abandonado, pastor. Bueno, me alegro mucho, pastor. ¿Cómo no? Para servirles. Bueno, el hermano Libaski Hernández, hermanito, bendiciones. Bendiciones, hermana, gracias por la oportunidad nuevamente y un gozo estar aquí presentando el programa. Amén, el gozo es para nosotros compartir. Y nuestro coordinador, Gerley Caucile, que esta semana estuvo de cumpleaños. Hermanito, bendiciones. Gracias, hermanita. Bueno, el Señor es bueno, para Él sea toda la gloria y esperemos que Él siga utilizando estos vasos de barro para que su nombre sea glorificado. Y contento, un saludo a toda nuestra amada iglesia y todo el cuerpo de líderes, todo el cuerpo pastoral que nos escuchan y también a las iglesias que a esta hora están atentas al programa. Amén. Bueno, y también le damos la bienvenida aquí, pues él está aquí todas las tardes, Roberto Bobby Orozco, controlando pues los equipos. Y quien les habla, Evody Andrade. Bueno, les vamos a dar los números telefónicos porque es importante por si tienen alguna inquietud, tienen algún motivo de oración o quieren participar. 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. A través de este celular pueden enviar un WhatsApp, un mensaje. 320-546-5636. Bueno, vamos a dar inicio porque el tiempo a veces no nos alcanza al tema del día de hoy, Jesús y el ayuno. Y está basado en el versículo que estuvimos leyendo, que está en el capítulo 6 de Mateo, del 16 al 18. Bueno, vamos a iniciar con unas preguntas. ¿Qué es el ayuno y cuál es su propósito? Bueno, la Escritura nos habla del ayuno como una práctica espiritual. Naturalmente, en el Antiguo Testamento está normada, es más
está más cerca de la ley, más cerca de los hombres que reciben a través de la palabra de Dios una ordenanza de participar o de practicar este ayuno en el Antiguo Testamento. Debemos hacer claro. Y para eso yo les invito a que leamos Levítico capítulo 23, versículos 26 al 32. Entonces te quiero pedir, hermana Evodia, que por favor lo leas. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Pues bien, si nosotros leemos con cuidado este texto, nos damos cuenta, en primer lugar, que es el Señor el que está dando la ordenanza en una fiesta específica o particular, que era el Yom Kippur, el día de la expiación. Y en este pasaje nosotros alcanzamos a notar algunas características de ese ayuno del Antiguo Testamento. Por ejemplo, era en una fecha particular, ya lo habíamos dicho, a los 10 días del mes séptimo. Dice, tendréis santa convocación. Es decir, era todo el pueblo el que lo hacía en ese momento, dentro de la fiesta de la expiación. El único día, recordemos que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, no sin derramamiento de sangre, tenía que haber derramamiento de sangre. Quiero que conservemos eso en la mente porque es importante, el antes y el ahora. Ofrecía el sacrificio, entraba, y el resto del pueblo, dice el texto, que afligía sus almas. ¿Cuál es la razón por la cual se aflige el alma? Es a causa del pecado, el pueblo que angustiosamente buscaba el perdón, suplicaba el perdón de Dios y sabía que en ese momento había una figura o una imagen del sacrificio, digámosle así, en sentido espiritual, había una imagen del sacrificio de Cristo que muchísimos siglos después se llevaría a cabo en la cruz del Calvario. Y tú te das cuenta también que hay un énfasis muy grande de parte del escritor inspirado en que el hombre no debía hacer nada. Y la pregunta es, ¿por qué razón el hombre no debía hacer nada? Era porque no era para él mismo como tal lo que estaba haciendo, sino era consagrado a Dios, dedicado a Dios. Había una búsqueda consciente, racional de Dios. El hombre sabía cuál era su posición delante de Dios y entendía en quién estaban los recursos de la vida, del perdón, del amor para con Él. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a ver lo que era el ayuno para los hombres de Dios y el propósito. Y el propósito que era naturalmente presentarse delante de Dios con una clara conciencia de la condición espiritual que tenía. Por eso el término es afligiréis vuestras almas. Sí, una completa conciencia de qué somos nosotros y quién es Dios y dónde están nuestros recursos, como ya lo había dicho. Ahora también hay que tener claro que el ayuno no es algo que es exclusivamente del cristianismo. Si uno ve los libros históricos, nadie se pone de acuerdo en cuándo es el origen del ayuno, es algo que es muy antiguo.
practicado por muchas religiones paganas, inconversos. O sea, hay muchas clases, hay distintas maneras en que es empleado el ayuno. Por eso la importancia de la pregunta, ¿cuál es el propósito? Y nosotros lo estamos enfocando en el propósito cristiano, como Dios lo ha revelado. Por ejemplo, el ayuno lo toman también como una dieta, y las personas inconversas también normalmente toman el ayuno como algo que les beneficia su salud. Otros piensan que a través del ayuno tiene más claridad mental, eliminan toxinas. También vemos muchas sectas y religiones que practicaban el ayuno como tipo de flagelamiento de su cuerpo. Esa idea platónica de que lo material es malo y lo espiritual es bueno, algo antibíblico totalmente. Y también vemos que los musulmanes también practican el tema del ayuno, creo que se llama el Ramadán. Sí, en el mes de Ramadán, pero incluso mucho antes en la antigua civilización egipcia. Es claro que los iniciados en los cultos de Osiris, por lo menos, entraban y practicaban el ayuno, teniendo como objeto o como meta de ese ayuno algún beneficio para ellos mismos. Por favor, sí. Aquí hay una diferencia, ¿verdad? Total. Una diferencia absoluta entre por qué ayunaba el hombre que no conoce a Dios y por qué ayunaba el hombre que conoce a Dios. Pastor, disculpe, pero es que yo he escuchado que en algún momento en ayuno le pregunta, bueno, ¿cuál es el motivo hoy para ayunar? O sea, como siempre buscando el hombre algo, ¿sí? O sea, de que estoy esperando que de pronto se me conceda un milagro, entonces voy a ayunar por tantos días. Bueno, es que el tema acá es, como te venía diciendo, que creo que nos vamos a adelantar un poquito, Ajá. pero creo que vale la pena por el enlace temático que existe. Pero es obvio que esa idea viene de las religiones paganas, donde creen que sacrificando algo puedo de alguna manera torcer la voluntad del Dios al que sirvo. Lo hicieron en todas las religiones antiguas, porque como bien lo decía el hermano Libaski, en muchas de estas antiguas civilizaciones se ofrecían ayunos a los ídolos, y creo que algo que quedó enquistado en las personas, sobre todo de esos trasfondos idolátricos, es la creencia de que la voluntad de Dios puede ser movida de alguna manera a obrar en favor de los hombres, y no se ha considerado la preciosa realidad de que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. No hay nadie que pueda decirle a Dios, haz esto. No, el creyente lo que hace es orar y suplicar, hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos, es hecha naturalmente, es lo que nosotros vemos. Entonces, podemos ayunar todo el año si el cuerpo aguantara, pero no vamos a conseguir nada a menos que sea conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, porque el ayuno no tiene ningún poder. Lastimosamente, hoy en día muchos lo han enfocado como una fórmula mágica para conseguir las necesidades de nuestra propia alma, o las necesidades, o suplir las necesidades materiales. Si me falta un empleo, si tengo problemas con mi esposa, si tengo problemas de salud, incluso, pastor. Si tengo problemas de salud, en fin, y se ha llevado a idolatrar el ayuno, lo que alguna vez hablábamos con un hermano y decía, creo que en nuestro tiempo estamos haciendo una idolatría del ayuno terrible, y también de otras cosas, pero el tema de la idolatría del ayuno es un problema muy serio, porque muchos creyentes están apartándose de la verdadera fe a través de estas prácticas equivocadas de lo que es el verdadero ayuno. De hecho, ahora que tocaron el tema que realmente el ayuno no es distintivamente cristiano, es importante aclararlo, porque durante la historia nosotros no solamente vemos el tema del Yom Kippur, el tema del Ramadán, sino también vemos otros como la alta casta abrámica en hinduismo. El hinduismo también se practicaba, tanto así que Mahatma Gandhi, que fue uno de los grandes pacifistas o pacificadores del siglo XIX, siglo XX,
utilizaba el ayuno como arma política. La famosa, hoy le llamamos huelgas de hambre. Correcto, las famosas hoy en día huelgas de hambre. Una forma como de presionar para lograr algo. Si no me dan lo que quiero, me muero. Y eso, y eso exacto, enfocando, como decía el pastoral, el propósito en que han convertido el ayuno, muchas iglesias de nuestros días va enfocado en eso, en realmente el despropósito de las religiones paganas o del paganismo, que trataba de buscar torcer el brazo a la voluntad de Dios, en este caso, a través de un ayuno. Por ejemplo, nosotros también vemos incluso en la Escritura que puede haber hasta un ayuno claramente anticristiano. Ustedes recuerdan en Hechos capítulo 23 cuando 40 hombres se juntaron bajo maldición a no comer ni beber hasta que hubieran dado muerte al apóstol Pablo. Sí. Incluso podemos ver claramente que puede dar el caso de darse un ayuno anticristiano. Entonces debemos siempre considerar el ayuno como la palabra de Dios lo muestra y con el propósito que ya lo señaló el pastor Alexander, que realmente lo da. Bueno, vamos a la otra pregunta. Dice, ¿aprobó Jesús el ayuno? Pastor Alex, hoy es el invitado especial. Sí, yo les iba a decir que yo me he portado bien. Sí. No, en el texto que nosotros acabamos de leer, Mateo 6, 16 al 18, nuestro Señor empieza diciendo, cuando ayunéis, es decir, para Él no había problemas en que las personas ayunaran. Pero Él condena algo, Él dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, es decir, que hay un ayuno que Dios acepta y otro que Dios no acepta. Ahora, acepta no significa que Dios va a complacer a las personas que ayunen o que Dios les vaya a dar esto o aquello. Recordemos que a veces la mejor respuesta de Dios es no. Sí, nosotros a veces pensamos simplemente en términos nuestros, en que es sí siempre, no. Muchas veces la mejor respuesta de Dios para nuestras vidas es Dios. Es no. Pero aquí lo que observamos es que el Señor dice, cuando ayunéis, es decir, era una práctica claramente aceptada por nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él no aceptaba era que las personas publicitaran su ayuno. Es decir, que entraran en ese, sobre todo los fariseos, demostrarle a los demás que estaban ayunando. Dice, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen la recompensa. Es decir, a través del ayuno ellos lo que trataban de probar era cuán espirituales eran. Es decir, yo estoy ayunando, por lo tanto, soy verdaderamente espiritual. O decir, yo hago lo que tú no haces. Ya habíamos visto que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento el ayuno una vez al año. Sí, había otros ayunos que de pronto se reunían con otro propósito, arrepentimiento, en fin. Pero estos hombres querían ser mejores que la ley porque ayunaban muchas veces. Pero el Señor les llama de una manera particular, hipócritas. Es decir, y sobre todo esto, de publicitar que estaban ayunando. Mientras que el Señor le decía, pero tú, miren la diferencia tan grande que hay entre ellos y vosotros, entre el pueblo salvado o redimido y el pueblo que no lo es, entre los hipócritas y los sinceros, entre los espirituales y los que no lo dicen. Que es perfumar, ¿verdad? Sí. Es el olor agradable. Unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, ponte en condiciones decentes. Que todo el mundo no diga, ay, está afligido porque está ayunando. Unge y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Es decir, también veíamos que era una práctica, ¿qué? Secreta. Era una práctica espiritual. Es algo así como salir con un letrero en el pecho que diga, estoy ayunando. O acabo de romper un ayuno de 20 días con un letrero en el pecho. No tendría ningún sentido. Entonces dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino
a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál era el propósito del fariseo? Que las personas lo identificaran como hombres espirituales, hombres de oración, de ayuno, y de alguna manera provocar a los demás una especie de admiración, provocar en los demás una especie de admiración de ellos mismos, pero no que Dios fuera glorificado. Robarle la gloria a Dios. De hecho, esa conducta o esa práctica ya venía sucediendo desde el Antiguo Testamento. Nosotros vemos en Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58, voy a leer, o no sé, hermanita, si me ayuda a leer. Isaías 58, desde el versículo 3. Sí, 3. El Señor precisamente condena esto. Sí. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que inclines su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es decir, Dios le dice en efecto, si ustedes quieren ayunar de verdad, lo que dice, entonces déjenme decir lo que van a hacer. En vez de ayunar y exhibir sus rostros llenos de expresiones de falsa piedad, dejen de hacer lo injusto delante de mí, dejen sus acciones que revelan la maldad que hay en sus corazones. Más bien, ¿qué deben hacer? Deben tener una conducta recta delante de mí, en vez de verlo con ropas ásperas y cenizas sobre su cabeza. Él decía, me gustaría verlos realmente afligidos de corazón, sinceridad. Como dice el Señor en Mateo, no hagáis las cosas para que los otros lo vean. La gloria únicamente debe ser del Señor. No debo mostrar una aparente piedad para que la gente diga, oh, cuán espiritual eres o cuán piadoso eres. Porque realmente la motivación es incorrecta y el Señor eso es lo que condena. Y vemos que desde el Antiguo Testamento lo condena. Referente a la pregunta si Jesús lo aprueba, podemos recordar el capítulo 6 que hemos venido tocando acerca de la vida religiosa o piadosa del cristiano. Y nosotros vemos que hay unas presuposiciones de Jesús. En el verso 2 dice, cuando pues des limosna, o sea, Jesús presupone que el cristiano da limosna, tiene actos de misericordia. En el verso 5 dice, y cuando ores, también está presuponiendo que uno como cristiano debe orar. Y luego llegamos al tema del ayuno y él dice, cuando ayunéis, él también presupone que el cristiano ayuna. Lo que él está condenando es la mala práctica del ayuno que nos explicaba nuestro pastor Alexander y nuestro hermano Gerley. Pero en contraste a eso, luego muestra cuál es la verdadera práctica del ayuno. Y más que el principio está en el secreto, no darnos publicidad. Pero lo que nos muestra realmente es que se hace delante de Dios, no de los hombres. Es un acto que se hace delante de Dios. Y lo que nos mueve a hacer el ayuno. La motivación. La motivación. Si es para algún propósito personal o es para el Señor. Claro. Y ese es el principio de estos tres. Esto no solo son las tres áreas del cristiano, pero ciertamente son los tres aspectos que marcan casi todas las acciones del cristiano. El tema de la misericordia, la oración, la intimidad con Dios y el tema del ayuno. Y los principios son los mismos. Guárdense de la hipocresía. Creo que hay un grave problema, ahora que, por lo menos que Libaski menciona esto, ha habido un grave problema
con el ayuno porque se ha vendido, es la palabra que voy a usar, como el gran secreto para torcer el brazo de Dios. Sí, mejor dicho, entre más ayunas, más vas a conseguir de Dios. Hace algún tiempo, creo que fue aquí en nuestro país, en Colombia, un chico no recuerdo de qué edad, que era menor de edad, murió porque la madre lo sometió a ayunos continuos. Y aquí hay un punto a considerar, y es que, por ejemplo, hay personas que jamás podrán ayunar, tienen problemas gástricos muy fuertes y no pueden. O sea, más un diabético creo que no puede. No podría, porque se descompensaría su metabolismo, lo que puede incluso llevarlo a la misma muerte. Entonces, hay consideraciones que nosotros necesitamos hacer. Cuando hacemos del ayuno un ídolo, lo que realmente estamos diciéndole a Dios es: Dios, tú estás obligado a darme todo lo que yo te pida en virtud de mis obras. Y es un problema serio, porque lo que tendríamos que preguntarle a la persona es: ¿realmente sabes quién es el Dios al que sirves? Así es. ¿Sabes quién es el Dios al que adoras? Así es. Por lo tanto, debemos concluir en una cosa: realmente dejar de comer no se utiliza para crecer en la fe o para tener un mejor entendimiento de las Escrituras. Es lo que decía el pastor Alexander. Eso es querer tratar de decir a Dios: mira, yo estoy ayunando, por lo tanto yo tengo que crecer en la fe y tengo que entender más las Escrituras de los que no lo hacen. Sí, incluso hay un aspecto importante a considerar en todo esto, y es que por lo que hemos visto también, el ayuno tiene su momento, su tiempo y sus características particulares. Por ejemplo, no creo que sea muy buena idea que un creyente vaya a su trabajo en ayuno. Sí. Porque, como diría alguien, no, vas a aguantar hambre, pero... O el Día del Señor en ayuno. O el Día del Señor, que es una gran celebración de gozo, de fiesta, vas a ir en ayuno. Cuando Cristo mismo te está llamando para que tú vayas a su encuentro y envía su Espíritu y te da su palabra y te da el gozo, entonces, ¿cómo es posible que tú ese día vayas afligido? Así es. En ese sentido, no, tampoco tendría sentido que un domingo se pongan de acuerdo para ayunar. Así es. El Señor. Que es una costumbre de muchos, tal vez. Pastor, Sí. acá, disculpe, en Marcos 2, que yo le decía ahorita que la pregunta sobre el ayuno. Le dicen: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Me gustaría como una explicación, Pastor Alex, o no sé. A ver. Bueno, yo tenía abierto el texto paralelo, el Sí. de Mateo 9, 14, pero en ambos textos está presentado son paralelos realmente, y en ambos hay un contraste, están puestos en contraste los discípulos de Juan Y con los discípulos del Señor. Si te das cuenta, Sí. los unos ayunaban Y los otros no. Ajá. Entonces, ¿cuál es la razón de los que unos ayunaran y otros no? La presencia De Cristo. física de Cristo. Y el Señor mismo está diciendo: mira, sería, ¿cómo van ellos a ayunar si yo estoy aquí? No tienen necesidad. Ninguna. Así es. Ninguna. Mientras que los de Juan tienen todas las necesidades de ayunar, porque con ellos no estaba el Señor. Esa es la realidad. Y acordémonos cómo se traduce en el Antiguo Testamento el ayuno: afligiréis vuestras almas. Y ahí hay muchas aplicaciones. Primero, la presencia de Cristo, obviamente, es un motivo de celebración tan grande que no habría ninguna necesidad de ayunar. Lo que usted decía ahorita de los domingos, de pronto que vamos en ese momento, deberíamos estar en el gozo total del Señor. Por supuesto, deberíamos estar en gozo porque estamos en la presencia misma de nuestro Señor. Entonces, si tú te das cuenta, en los textos dice:
nosotros y los fariseos, claro, ustedes y los fariseos tienen que ayunar. Sí. Pero el Señor Jesucristo, claramente Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Mira que aquí se asocia el ayuno con la aflicción, con el luto. Aflicción. En el Antiguo Testamento se asociaba con el cilicio, que tampoco estaba reglado por la ley. El cilicio no era obligatorio, como el ayuno no era tampoco una práctica obligatoria. Pero mira con lo que se asocia el ayuno aquí. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero viene el otro, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunaréis. Obviamente había un momento en que ellos iban a quedar sin el Señor Jesucristo, los discípulos. O sea, nos acordamos aquella gran turbación que tuvieron los discípulos con la muerte de nuestro Señor. Es durante esos 3 días. Posteriormente viene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Está con ellos durante 40 días y posteriormente el Señor asciende a los cielos. Y ahí nuevamente hay una práctica de ayuno en determinados momentos, bajo determinadas circunstancias, siempre con el propósito glorioso de estar cerca de Dios, pero sin que esto fuera normativo. No sé, mi hermano Gerley, ¿tú? Sí, pastor, porque precisamente el mismo Juan el Bautista ya había reconocido lo que el Señor Jesucristo le había dicho a los discípulos, porque es que nosotros vemos en Juan 3:28, Juan les dice, vosotros mismos me sois testigos que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Él mismo le estaba diciendo, el que tiene la esposa es el esposo. Él está diciendo, Cristo es el esposo. Pero por lo que nos damos cuenta, los discípulos de Juan no habían entendido esas declaraciones de Juan el Bautista, porque ellos también van a hacerle la pregunta, ¿por qué ni los fariseos ni los discípulos entendían que el Mesías ya había llegado, que el Mesías era el esposo? Claro. Precisamente lo que estaba diciendo el pastor ahorita. Ahora, en el tema de que cuando el novio le será quitado, entonces ayunarán. Hay unas posturas, unos dicen, bueno, que ese lapso de tiempo donde los apóstoles tenían que ayunar era durante los 3 días que el Señor iba a estar sepultado. Esa es una postura. La otra no, que es el lapso de tiempo entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la segunda venida. Entonces muchos dicen, no, lo que sucede es que nosotros no podemos o no encaja el ayuno en el Nuevo Testamento porque definitivamente el Señor Jesucristo nos da el gozo, la alegría. Muchos lo asocian de esa forma. Yo estoy de acuerdo con el pastor Alexander en el sentido de que el ayuno no es normativo. El ayuno es una recomendación. Realmente la persona que desea ayunar lo debe hacer con el propósito correcto de mortificar el pecado, de mortificar la carne y de estar más cerca de Dios, pero no con el fin o el propósito de tratar de doblar o torcer el brazo a Dios para tratar de conseguir algo. Como decía Pastor Alexander al principio, lo mismo sucede a veces con la oración. Nosotros oramos, pero tenemos que orar siempre, Señor, hágase tu voluntad. Lo mismo el ayuno. Si la persona ayuna, o sea, realmente no pretenda que porque está ayunando va a obtener lo que realmente está pidiendo, porque hay muchas personas que oran y ayunan pidiendo algo, como si Dios pudiera doblegarse a lo que ellos están haciendo y darle o concederle lo que le están haciendo. El Nuevo Testamento nos muestra ciertos eventos donde los apóstoles ayunaban, como decía el pastor Alexander, en ciertas circunstancias, pero eso no es normativo. No es normativo, no es no entra dentro de una disciplina espiritual normativa, como lo es la oración, por ejemplo. Entonces, eso hay que aclararlo. Todos los domingos. Eso hay que aclararlo, exacto, eso hay que aclararlo. Yo recuerdo hace muchos años que cuando uno estaba joven y estaba de pronto en los grupos de hermanos dentro de las iglesias evangélicas, decían los pastores, nos decían a los jóvenes en ese momento, tienen que ayunar porque el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Sí, y entonces siempre había un poco de terror sobre la necesidad del ayuno, pero había muy poca instrucción bíblica sobre todo esto. Entonces creo que el tema acá, más de llenarse de terror, es precisamente mirar lo que Dios dice
y hacer y que las prácticas espirituales delante de Dios sean un verdadero deleite y que podamos tener verdadera y genuina comunión con Dios en medio de todo esto. No sé si Libaski iba a decir algo. Bueno, ¿es válido el ayuno para la Iglesia de Cristo actualmente? Bueno, viendo los principios que hemos estado desarrollando, obviamente es válida. El Jesús no oponerse al ayuno y verlo como algo opcional que tiene un buen propósito en la vida del creyente, si es válido para la Iglesia de Cristo hoy en día. Ahora, el tema por el cual podemos ver dos asuntos actualmente, y es que hay una parte que toma el ayuno, como decíamos, como algo que tuerce el brazo de Dios, como algo que atenta contra la soberanía de Dios, donde yo puedo tener los recursos que quiera, las bendiciones que quiera, si yo hago sacrificios. Esa es una postura que hay acerca del ayuno, y vemos que se ayuna para obtener trabajos, ayunan para que Dios arregle los matrimonios. O sea, como que cuando hay una oración que no les ha sido respondida, dicen, bueno, voy a ayunar para que sea más rápida la respuesta. ¿Ya? Y eso viene de muchos trasfondos. Como decía, esa definición de ayuno viene de origen pagano, realmente, de religiones paganas. Ahora, por otro lado está el tema de que como yo sé que ya nada es por obras, que todo lo que yo recibo es por gracia, entonces yo digo, bueno, no debo ayunar. ¿Para qué ayunar si eso es algo o sea, como vengo en un trasfondo, la mayoría venimos de un trasfondo católico, lo vemos como algo por obras. Entonces decimos, no, al estar por la gracia no es necesario que yo ayune. Pero eso se debe al desconocimiento o a la ignorancia de la historia misma de la Iglesia. Porque si nosotros miramos la historia de la Iglesia, de nuestros primeros padres, como Whitefield, como George Mueller, eran hombres que eran hombres de ayuno también, ayuno y oración. Ahora, ellos ayunaban porque tenían un espíritu legalista o ayunaban verdaderamente por una devoción por Dios. ¿Eran estos hombres bíblicos o su práctica era fuera de la Escritura? Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vemos muchos ejemplos de ayuno. El pueblo de Israel ayunó, el pueblo de Nínive ayunó, Nehemías ayunó por el perdón de pecados, Daniel ayunó también, Esther, Josué cuando el pueblo de Israel fue derrotado. Pero no solamente eso, me dirás, sí, hermano Libaski, pero eso es una práctica del Antiguo Testamento. Nuestro mismo Señor Jesucristo ayunó 40 días. Así es. Vemos al apóstol Pablo. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, es una muestra de un ayuno de unos hermanos, pero claro, naturalmente hay que explicar el contexto. Pero si quieres, hermano Libaski, leemos ese texto. 13:3. 2:3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Naturalmente, aquí encontramos que los mismos apóstoles y los ancianos se reunían a orar y ayunar. Ahora, ¿por qué ayunaban? Hombre, estaban orando intensamente para enviar a unos hermanos que iban a plantar o a seguir plantando la obra de Dios. Recordemos que aquí empieza el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Y en ese momento ellos estaban buscando la dirección de Dios, ellos no podían distraerse en temas como comida, vamos a comer y ahora regresamos, cosas como esas, no. Ellos querían estar dedicados totalmente hasta que el Espíritu diera una respuesta, y ciertamente el Espíritu Santo dio una respuesta. No sabemos cómo lo hizo, porque no está revelado, simplemente sabemos que el Espíritu Santo dio una respuesta, pero aquí vemos que en 2 versículos seguidos se repite la misma palabra. Ayunaron, ayunando y ayunado. Entonces ahí vemos que es una práctica que está en el Nuevo Testamento, una práctica de los hombres piadosos. Claro,
continuando con los ejemplos, el mismo apóstol Pablo dice, creo que en 2 de Corintios, que él ha pasado, ha vivido por muchos ayunos también. Sí, 2 Corintios 6:5. 6:5. También vemos un Cornelio que ayunaba también. Y a lo largo de la historia de la iglesia, nuestros padres, podemos llamarlos nuestros padres de la fe, también eran hombres de ayuno. Jonathan Edwards también fue un hombre de ayuno. Ahora, ¿por qué traigo al frente todos estos ejemplos? Es debido a la ignorancia o al desconocimiento que hay de nuestra historia. Porque el desconocer cómo era la iglesia primitiva me lleva a mí a cometer errores al tomar parámetros comparativos actuales. O sea, yo me comparo con el cristianismo actual. Y si el cristianismo actual no ayuna, entonces yo estoy bien. Y hay un ejemplo que coloca el pastor Sugel Michelén con respecto a la ignorancia de la historia. El ejemplo es este. Imaginémonos que hay una aldea que está desconectada civilmente de todo, está desconectada. Y todos en esa aldea son cojos, o sea, caminan cojeando, excepto 2 niños, 2 hermanos, ellos sí caminan bien. Ahora, toda la aldea y esos 2 niños piensan que los anormales son esos 2 niños, porque todos cojean en la aldea, absolutamente todos, excepto esos 2 niños que caminan normal, ellos piensan que hay algo anormal. Luego vienen unos extranjeros a la aldea y curiosamente ellos caminan normal. Entonces los niños se asombran y dicen, wow, mira, ellos también tienen un problema como nosotros. Entonces cuando se acerca toda la aldea y los niños a los extranjeros y le dicen, ¿cómo te ocurrió el problema? ¿Cómo llegaste a ese problema de no cojear? Y ellos dicen, no, es que lo normal es no cojear. Los que realmente tienen un problema congénito son ustedes, estos 2 niños están bien. Y esa es la importancia de tener parámetros comparativos. Nosotros debemos compararnos con la iglesia primitiva, con nuestros padres de la fe, con los personajes relevantes de la Escritura. Y si todo el panorama bíblico y la historia de la iglesia me demuestra a mí que los hombres de fe, los hombres de Dios eran hombres que ayunaban, ¿por qué no hacerlo yo ahora? ¿Ya? Es la importancia de tener esos parámetros comparativos. Ahora, ¿la Biblia me permite a mí tomar esos parámetros para compararme? Claro que sí. En Filipenses, capítulo 3, versículo 17, no sé si me colabora leyendo la hermana Bodia. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses, capítulo 3. Verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo no está diciendo solamente imítenme a mí o a los apóstoles, no. Todo aquel que sea digno de imitar, todo aquel que se conduce en el ejemplo que ellos han dado, imítenlos. Todos los hombres que den una demostración de una vida piadosa bíblicamente son dignos de imitar. La Biblia nos manda también que examinemos la conducta de nuestros pastores, imitemos lo bueno de ellos. Entonces, vemos también a Pedro diciéndole a las mujeres que imiten a estas mujeres piadosas del Antiguo Testamento. Entonces, es ideal, o sea, es indispensable para el cristianismo actual que no ignoremos, no nos divorciemos, no nos desconectemos de la historia de la iglesia. Es ahí la importancia de conocer no solamente el panorama bíblico, sino también la historia de toda la iglesia de nuestros antepasados. Por eso es que lo importante para poder ser buenos imitadores, tenemos que conocer la palabra, ¿verdad? Y al mismo Cristo que se nos refleja, esa es la palabra. Ahora, yo no estoy cayendo en idolatría porque yo no estoy venerando ni imitando a la persona como es ella, sino a las acciones piadosas de esa persona. Claro. Cabe aclarar eso también. Así es. Pastoral, ¿iba a decir algo? No. Bueno, aparte de la abstinencia de alimentos, ¿hay otros principios en la enseñanza del ayuno que podamos aplicar a nuestra vida cristiana? Bueno, allí hay que hacer un par de aclaraciones. La palabra misma, como decíamos al principio, la misma palabra de ayuno como tal, se refiere que es a la abstinencia de alimento. Existen unas posturas dentro de la iglesia que piensan que realmente se puede ayunar en otro tipo de cosas. Por ejemplo, yo me abstengo de ver televisión, entonces yo voy a hacer un ayuno de televisión. O yo me abstengo de entrar mucho a redes sociales, entonces yo voy a hacer un ayuno de redes sociales.
no tiene ningún fundamento bíblico realmente. No puedo decir que eso sea un ayuno. El abstenerse de ciertas cosas no quiere decir necesariamente que sea un ayuno. Ayuno va enfocado específicamente a la abstinencia de alimentos. Sí. Entonces, por ese lado no considero eso. Ahora, es cierto que hay personas que tienen la necesidad de abstenerse o tenemos la necesidad de abstenernos de algunas cosas porque estemos tal vez en determinado momento batallando contra algo y llegamos a la conclusión de que lo mejor es no hacer esto. Por ejemplo, si me hace daño ver televisión porque me perjudica con mi tiempo, me roba tiempo que puedo usar para leer la palabra de Dios, para leer libros cristianos, para capacitarme, me distraigo demasiado con los deportes y es una decisión razonable de mi vida como creyente. Puedo decir, saco el televisor del cuarto y adiós, no tengo más problema con eso. Eso no significa que esté ayunando de televisión, no. Simplemente lo que significa es que para beneficiar mi vida con relación a mi, valga la redundancia, a mi relación con Dios, he tomado esta determinación. Eso es algo perfectamente válido a que cada uno de nosotros llega en X o Y momento de su vida. Ahora, eso no es normativo, es una decisión personal a la cual el Señor nos lleva para beneficiar nuestra vida de piedad, nuestra práctica cotidiana, pero como bien lo expresaba nuestro hermano Gerley, el ayuno como tal tiene una sola práctica en la Escritura, es lo que nosotros y algunos lo pueden tomar, pastor, como una forma de ayudar a disciplinar nuestro cuerpo. Pero es igual, o sea, entonces se estaría perdiendo el propósito del verdadero ayuno, porque ahora, ¿con qué tiene relación esa disciplina? Con el hábito, con los hábitos sanos y los que no son sanos. Y es verdad, nosotros estamos llamados a tener hábitos sanos, pero estamos bíblicamente llamados a mortificar el pecado, que eso es otra cosa, a través por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, quitarle los recursos al pecado para que el pecado no tenga señorío sobre nuestra vida. Eso es una práctica espiritual, pero no podemos decir que eso es un ayuno de X o Y cosas, no, es parte de mi práctica espiritual que me lleva a tener una mejor comunión con el Señor, mortificando el pecado en nuestra vida. Claro, esa disciplina debe ser diaria. O sea, el caso del ayuno es una práctica que es esporádica y que uno la hace cuando es guiado por el Espíritu Santo. Ya lo otro es la disciplina que nosotros como creyentes debemos tener diario. Nosotros debemos ser disciplinados en todo. Ahora, tomando en cuenta el tema de los principios del ayuno, cabe aclarar que la abstinencia de alimentos no es milagrosa ni tiene poder. Sí. No vas a ser más espiritual porque yo me abstengo de comida, no. Ahí lo importante, voy a resaltar dos principios. Uno aquí en el pasaje de Mateo, cuando el Señor nos dice, pero tú, en el versículo 17, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Eso era algo normal y natural en esa época. Sí. Lavar el rostro, y en cambio nosotros vemos, él decía, no seas austero, no seas severo. Sí. Porque, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros. O sea, ellos daban una imagen de lástima, de tristeza, como que andando, pero qué piadoso. Era un carro de publicidad. Y esa es la recompensa. Querían ser alabados por los hombres, tenían la alabanza de los hombres. Ahora, aquí el principio es, en el verso 17, el principio que podemos rescatar es ser natural. Cuando ayunes, sé natural. No seas hipócrita. Haz lo que haces. No tienes que... En público, haz lo que haces siempre. Sí, y va relacionado con el verso 1 de este capítulo que dice, fuera delante de los hombres. O sea, tú sé natural, haz lo que siempre haces. No te des propaganda, no le digas a todo el mundo, oye, mira, estoy ayunando, voy a ayunar, voy a decir que obligatoriamente tú no le vas a decir a nadie, porque puede que
se dé la situación que tu esposa y tú no la hayas comunicado, que la reacción de tu esposa no va a ser agradable en ese momento. Ya, es muy diferente decirle, mi amor, voy a entrar en ayuno hoy, entonces para que sepas, a que lo haga como que, mira, voy a ayunar para mostrarme cuán piadoso soy. Y el otro principio que rescata nuestro hermano Gerley, en Isaías 58. En ese pasaje habla acerca del ayuno y el día del Señor. Y el Señor finaliza diciendo en Isaías 58, él dice en el verso 13, del día de reposo tu pie, o sea, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, palabras, entonces te deleitarás en la tierra. ¿Cuál es el principio que rescatamos? Buscando nuestra voluntad ni nuestro beneficio. Es una enseñanza totalmente contraria a la que hemos oído del ayuno, que es tengo algo. Yo ayuno y lo que está diciendo el texto es quita tu voluntad, no busques lo tuyo, sino deleítate en el Señor. Ahora, en ese pasaje de Mateo, el Señor nos está diciendo, esta práctica deben hacerla sin hipocresía, sean naturales, entonces vuestro Padre os recompensará en público. Una recompensa que podemos rescatar está en el Salmo 145, verso 18. El Salmo 145, verso 18. Pido a la hermana Evodia que nos colabore leyéndolo. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Una bendición que recibimos en el ayuno verdadero, en el ayuno no hipócrita, sino en el sincero, es la presencia misma de Dios en nosotros. Esta promesa es clara y aplica para la iglesia de hoy en día. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, pero él aclara, a todos los que le invocan de veras, no a los hipócritas, como nos muestra el Señor en este pasaje. Si verdaderamente en la práctica de nuestro ayuno nuestra motivación es correcta y sincera, de querer estar en la presencia de Dios, una total dependencia, porque es que la dependencia absoluta mía hacia Dios me lleva a ayunar, me lleva a orar, me lleva a ser misericordioso. Entonces Dios promete que su presencia está conmigo si verdaderamente lo invoco. Hay un himno que se llama Oh Dios, revélame tu voluntad, y creo que es uno de los himnos que más desarman nuestro pensamiento humanista y nos pone en perspectiva lo que es verdaderamente la fe en Cristo. Y creo que bien lo expresaba el hermano Olivasque ahora, que tanto el ayuno como otras prácticas lo que buscan es, o lo que persiguen es romper esa dureza mía de corazón de alguna manera para poder yo hacer la voluntad de Dios. No es para que Dios haga la mía. Y en la medida que nosotros vamos viendo eso, vamos realmente, unos años, ya más de 20, un amigo empezó un ayuno de 3 días, no recuerdo qué era lo que quería. El ayuno muchas veces se muestra como esa carta al niño Dios para que el niño Dios traiga el regalo prometido. Pero resulta que providencialmente la mamá de mi amigo en esos días preparó todas las comidas que a él le gustaban, y entonces el primer día de ayuno recuerdo que vio que la mamá estaba preparando, dijo, tápamelo con aluminio y guárdamelo en la nevera. Y al día siguiente la mamá preparó otra cosa, uy mami, tápamelo con aluminio y guárdamelo en la nevera. Y al tercer día nuevamente vio, mami, lo mismo, por favor, guárdamelo. Dice que había como 3 o 4 platos que eran para él cuando terminara el ayuno. Yo creo que él lo que más deseaba en el ayuno no era estar con Dios y hacer su voluntad, terminar rápido para comer todo lo que la mamá le había guardado. Naturalmente, al final del ayuno sabemos que el estómago sufre unos cambios cuando se ayuna tanto tiempo,
y él mismo nos narraba que empezó a comer, a picar de todo, y tuvo problemas muy serios digestivamente, problemas gástricos muy serios. Entonces, esto solo nos sirve para ilustrar algo, que muchas veces estamos ayunando, y como estamos ayunando por las razones incorrectas, nuestra alma está puesta en ese trabajo que voy a obtener, ese familiar es el resultado, en ese familiar que va a ser sanado, ese problema que va a ser quitado, pero no estoy pensando en, oh Señor, cuánto deleite hay en tu presencia, cuánto gozo hay cuando estoy delante de ti, cuando tú me has llamado a estar contigo, y nos alegramos precisamente por eso. Es que hablando de principio, ese es uno que se puede rescatar también. El alimento es legítimo, es bendito, Dios nos lo ha dado y es legítimo en sí mismo. Pero nosotros nos atenemos de algo que es legítimo para no mostrarlo como nuestro sumo deseo, sino que nuestro verdadero deleite está en la presencia de Dios, lo que decía nuestro pastor Alexander ahora. O sea, no estoy pensando en el alimento como que, bueno, ya si voy a ayunar mediodía, espero las 12 para ir que se termine rápido. Ahí tengo junto el desayuno y el almuerzo, me lo como. Entonces, ahí el principio es ese. Todo lo que me es legítimo. En una oración yo puedo pedir por el empleo, puedo pedir por muchas cosas que son legítimas. Pero mientras yo estoy ayunando, nada de eso puede ocupar mi mente, sino el deleite en Dios, en que estoy en su presencia. Claro, como los esposos que se ponen de acuerdo para pasar un tiempo sin estar juntos y se apartan en común acuerdo para orar, para buscar la presencia de Dios, y la Escritura dice para luego volverse a juntar. Pero entonces los esposos no están pensando en cuando pase ese tiempo, sino que están pensando en deleitarse en el Señor. Y como bien lo explicaba ahora, se están privando de algo legítimo dentro de lo que Dios les ha dado. Así es. Y haciendo una conexión completa con todo lo que hemos dicho hoy sobre el ayuno, recordar el principio general con que el Señor inicia la enseñanza del capítulo 6, que es ese principio de guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y vimos la primera ilustración o la primera práctica, que era la limosna o el hacer misericordia. Vimos esa conexión. ¿Cuál era el principio? De que nosotros, al hacer misericordia, debemos hacerlo para la gloria de Dios. En el tema de la oración, que fue la segunda práctica, ¿cuál era el principio? Que la oración debe hacerse con la motivación correcta para la gloria del Señor. Y en el ayuno, que cerramos de pronto esas tres prácticas de la vida religiosa del creyente, se da el mismo principio. Realmente es la motivación con que el corazón se disponga. Nosotros no podemos hacer nada, porque es que recordemos siempre el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Todo lo que hagamos, el apóstol Pablo dice, si coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor. Todo lo que nosotros hagamos como creyentes, como ciudadanos del reino de los cielos, debemos hacerlo en pos para la gloria del Señor. Bueno, vamos a dar los anuncios de la iglesia antes de una última pregunta y de la aplicación. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna está ubicada en la carrera 53, número 5977, local 1. Su servicio dominical es 9:30 de la mañana. Repito la dirección, carrera 53, número 5977, local 1. Los días miércoles hay el servicio de oración y estudio bíblico. Se está estudiando el libro de Isaías en el horario de las 7 de la noche, los días miércoles, el servicio de oración y estudio del libro de Isaías. Los discipulados, los días martes, jueves, a las 7 de la noche, y los días domingo, desde las 2 de la tarde, estamos estudiando el estudio de la Confesión Bautista de Londres de 1689. Están todos cordialmente invitados. Si no tienes donde congregarte, recuerda la dirección, carrera 53, 5977, local 1. ¿Sí, pastor? No, y este martes y miércoles tenemos un seminario maravilloso sobre plantación de iglesias. Viene un hermano teólogo que es el doctor Shaw,
Él va a estar hablando sobre este tema, la manera bíblica, cómo se plantan las iglesias. Este martes no hay discipulado. Vamos a iniciar a las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Es un espacio maravilloso. El martes y miércoles. Martes y miércoles. Tiene un costo que incluye los refrigerios, sí, y todo el tinto que quieran también. ¿Y está dirigido para? Pastores y líderes. Sí. Si alguno de nuestros oyentes es pastor o líder, por favor le invitamos. De verdad es un tiempo muy precioso en donde podemos ser edificados en la manera como bíblicamente se plantan las iglesias. Sí. Bueno, recuerde la dirección, carrera 53 59 77. También pueden ver a través de YouTube este programa Gracia y Verdad, solamente entrando Alto y Sublime, y lo puedes ver, programas anteriores, puedes ver este programa. Y también puedes leer a través de los estudios bíblicos, los sermones que se están dando en la iglesia. Pastor, ¿me regala la página donde pueden verlo? www.ibrsalvacionyvidaeterna.org. La repito, www.ibrsalvacionyvidaeterna.org. Sí. Entonces también nos puede, ahí mismo está nuestro email para contactarnos, nuestro número celular. Así es. Y podemos atenderlo. Ya en YouTube tenemos más de 100 videos que están a disposición de todos nuestros oyentes que quieran compartir con nosotros. Sí, porque es importante que conozcan la Iglesia Bautista Reformada, e incluso, pastor, yo he escrito Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna, y aparecen los sermones, los estudios bíblicos, así que ahí yo siempre pienso, por falta de conocimiento, como dice la palabra, perece el pueblo. Sí. Entonces es importante conocer a Dios, conocerle a través de la palabra. Precisamente el martes compartíamos en el discipulado con el hermano Gerley, o sea, el primer mandamiento dice, amarás a Dios, pero hay tantos otros dioses que están amando no al verdadero Dios que nos habla la Biblia. Entonces muchos dicen, no, pero si yo amo a Dios, pero si en realidad le conoce, y la única forma de conocerle a Dios es a través de su palabra. Así que estamos invitando para que escudriñes, porque dice que es la única forma que le vamos a conocer y que nos hará libre, ¿verdad? Bueno, ahora, pastor, usted hablaba ahorita de que hay algunas características también. ¿Hay algunas características que se deben tener en cuenta al momento de ayunar? Bueno, como ayuno como tal, en el Nuevo Testamento únicamente aparecen dos clases de ayuno. Hay un ayuno litúrgico como tal, y hay un ayuno que es la abstinencia de alimentos. En ambos hay abstinencia de alimentos, pero el litúrgico, digamos así, que es del que hemos estado hablando, en el que se enfoca, que es el que lo identifica la palabra griega nesteio o nesteia o nesteis, son tres palabras con que se identifica el ayuno litúrgico. Básicamente es eso, una entrada a la intimidad con Dios, llamémosle así, la intimidad con Dios, en donde nuestra voluntad se sujeta al propósito de Dios, y prácticamente lo que hacemos nosotros es decirle a Dios, sí Señor, amén, hágase tu voluntad en nuestra vida. Digamos que esa es la principal característica. Sé que también algunos hermanos entonces tendrán preguntas, por ejemplo, ¿es válido el ayuno congregacional hoy en día? Sobre esto hay bastante, hay tanto de largo como de ancho en la práctica.
pero en lo particular, viendo todo lo que hemos visto, y muchos estamos de acuerdo con esto, lo que hemos visto por la Escritura, es que la práctica personal es perfectamente bíblica, o que nos pongamos de acuerdo 2 o 3 hermanos para entrar en oración delante de Dios, es una práctica válida. Lo que no estaría de acuerdo, y es como lo digo, es mi parecer, es que la iglesia convoque un ayuno. No creo que... ¿Por qué? Tenemos la presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio nuestro. Como lo decía el esposo, está ahí. Sí, tenemos en ese sentido. Entonces dirá, entonces porque hay unas de manera privada, porque el Señor Jesucristo está hablando cuando ayunéis, y dice, mas tú cuando ayunes, se dirige a la persona en singular, no hay un grupo. Y alguno dirá, bueno, y los ancianos, dice que estaban orando los ancianos, pero no dice que estaba orando toda la congregación. No estoy usando el silencio bíblico para interpretar, porque me baso en las primeras palabras de nuestro Señor, mas tú cuando ayunéis, no seáis como ellos. Siempre está la relación personal. Entonces, no estaría de acuerdo con que una iglesia convocara ayuno. Ahora, si se reúnen 3, 4 pastores para orar, esos son hermanos que bien pueden hacerlo, porque hace parte de su práctica espiritual, de su deseo de acercarse a Dios, buscando dirección y hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso te comentaba que más o menos creo en esas características del ayuno. Sí, una recomendación también para los hermanos con el tema del ayuno es que no nos fijemos tanto en la mecánica, sino en la esencia del ayuno. A veces, ¿será que puedo hacer un ayuno parcial, un ayuno total, un ayuno de mediodía, un ayuno de un día? ¿Será que puedo tomar líquido o no puedo tomar nada? O sea, la mecánica realmente no es lo esencial, sino la práctica que estás haciendo o que vas a realizar es para la gloria de Dios. Tú fuiste creado para la gloria de Dios, por lo tanto, todo lo que hagas es para glorificar a Dios. La motivación que te está llevando a ayunar es la correcta, es lo que uno debe preocuparse. Es realmente... Exacto. Otro punto, antes de cerrar, que me gustaría tocar, es otra de las causas por qué el tema del poco ayuno hoy en
La aplicación general como tal nos la da el versículo 1 del capítulo 6. Esa es la aplicación total. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Esa es la aplicación que enmarca todo. Guardémonos de hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y no solo las 3 prácticas. Todo, sí. Entonces, vamos y ha sido bueno, es que todos los temas del Señor son tan importantes para nuestra vida, pero sí que nos motiva, eso porque siempre queremos es nuestra propia satisfacción. Sí. Y en realidad, como no solo en este programa, sino en todos los anteriores, la motivación mayor debe ser glorificar a Dios, no al Dios que nosotros muchas veces queremos, sino a ese Dios soberano que le decimos es nuestro, no queremos aceptar la voluntad de ese Dios. Así que yo creo que ese es debe ser nuestro principal motivo para orar, para ayunar y para hacer todo lo que hagamos, glorificar y exaltar al Dios que solo Él merece nuestra adoración. Entonces, bueno, ya el pastor Alex, como no había venido pastor, nos aprovechamos de eso, ¿verdad? O sea que, así que tiene que venir. Yo sé que usted tiene muchas ocupaciones, pero hay que sacarle también. Bueno, le voy a pedir... No. Le voy a pedir al hermano Libaski que tenga esa oración de despedida. Bendito Dios que estás en los cielos, eres nuestro Padre y eres nuestro Rey, oh Dios. Te damos gracias por este espacio que nos has regalado, donde la verdad de tu palabra ha sido explicada y desarrollada, Señor. Te damos gracias porque ha sido de mucha edificación y ha aclarado muchas dudas que teníamos como creyentes. Cada uno de los oyentes que han estado en sintonía con este programa tenían, Señor. Te damos gracias porque tú nos enseñas que lo que tú anhelas es que te conozcamos más que los sacrificios. Declaras en Oseas, oh Dios. Por lo tanto, te alabamos y te glorificamos por este espacio. Ayúdanos, Señor, a practicar nuestra justicia solamente delante de ti. Que la motivación correcta nuestra, Señor, sea tu gloria. Y guárdanos, oh Dios, de practicar nuestra justicia delante de los hombres para obtener algo a cambio, para obtener gloria, para robarte la gloria. Guárdanos, Señor. Guárdanos, oh Dios. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, y vamos a aprovechar esos momenticos que nos quedan para recordar, pastorales, la invitación un seminario, una conferencia. Es un seminario sobre plantación de iglesias desde una perspectiva totalmente bíblica. Viene el doctor Shaw a dictar todo este seminario martes y miércoles de 2 a 8. De 2 a 8. Tiene un costo de 50,000 pesos, incluye el refrigerio y lo que van a comer esos días. Y bueno, simplemente extenderle la invitación, carrera 53, número 5977, local 1. Los esperamos. Bueno, nos despedimos pues con un himno y les deseamos a todos un feliz fin de semana, que Dios les continúe bendiciendo y mañana Día del Señor, recuerda, 9:30 en la iglesia, desde las 9:30 y estás cordialmente invitado. Iglesia Bautista Reformada, Salvación y Vida Eterna. 9:30 de la mañana. La dirección nuevamente, para que no digas que anótala. Carrera 53, 5977, local 1. Es un sitio bastante central. No es que le voy a dar publicidad, está al lado de la funeraria La Fe, que está ahí bien, así que están cordialmente invitados todos ustedes. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo y recuerda el próximo sábado desde la 1:30 tu programa Gracia y Verdad.